entonces vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Primero agradecerles por estar acá. También estamos muy felices de tener nuevas personas que se nos incorporan al grupo. Eso es excelente, es muy bueno. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a conversar sobre alimentación saludable, ¿verdad? Ya que es algo tan importante, ¿verdad? Para mantener nuestra calidad de vida y sobre todo en estos momentos que hemos estado en una pandemia, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar aún más nuestra salud. Entonces, bueno, para decir hola a las nuevas personas que tenemos por acá, nosotros en la Universidad de Costa Rica, tanto la profesora Lorena Chávez como yo, y también para todos, hoy nos acompaña el profesor Emanuel Delgado, que él es profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Hoy entonces vamos primero a tener una actividad inicial que nos trae Dafne, ¿verdad? Una actividad introductoria al tema. Y en la segunda parte del conversatorio vamos a estar escuchando la intervención de Emanuel. La idea es que esto sea un conversatorio que podamos salirnos de todas esas dudas que tenemos, ¿verdad? A veces sobre alimentación, sobre los alimentos, tantas cosas que escuchamos ahora, que vemos en redes sociales, hay muchos mitos, ¿verdad? Muchas preguntas que podemos tener. Entonces, la idea es que podamos salir de todas esas inquietudes que tengamos. También, antes de iniciar, queríamos decirles que les vamos a dejar una pequeña tarea para la otra semana. ¿En qué consiste? Bueno, las personas que ya nos venían acompañando, ¿verdad? Han recibido un paquete con materiales, con lápices de color, con marcadores, con unas galletitas, ¿verdad? Y para el café, entre otras cositas, ¿sí? Entonces, les vamos a pedir por favor que para la otra semana ustedes hagan un dibujo o escriban algo sobre lo que les llamó la atención, lo que más les llamó la atención de hoy, ¿verdad? Algo que ustedes aprendieron y que les pareció muy, muy importante, muy significativo sobre un alimento, sobre alguna vitamina, por ejemplo, ¿verdad? La idea es que usen eso como ustedes lo deseen y la otra semana lo vamos a revisar, ¿ok? Ustedes nos van a enseñar aquí en la cámara qué fue lo que hicieron, entonces vamos a hablar de esas cosas tan bellas que van a hacer. Si ustedes quieren, por ejemplo, involucrar a un familiar para que les ayude en la construcción de ese material excelente, o a un nieto o a una nieta, ¿verdad? Eso es totalmente bienvenido. Muy bien. Entonces, comenzamos. Le dejo la palabra a Dafne. Adelante. Perdón, qué pena interrumpir. Ah, ok. Nada más un detallito para que seamos ahí como conscientes. Yo estoy tratando de ayudarle y también Dafne. Doña Elizabeth me parece que se salió de la sesión, volvió a ingresar y no ha podido conectar el audio, entonces no nos está escuchando. Ok. Alguien le está ayudando ya. Parece que ya le están ayudando. Ah, bueno. Se Está salió. bien. Ah, no, ahí está. Aquí está. Doña Elizabeth nos escucha. Ahí parece que está conectando. Vamos a ver. No aparece el microfonito. Doña Ajá. Elizabeth nos escucha. Creo que sí es un teléfono, es un problema del teléfono. La verdad es que pueden encender la cámara, o sea, el micrófono tiene que aparecer a la par. Sí, puede ser, a veces pasa que cuando entra una llamada como que Zoom como que se vuelve loco, ¿verdad? Entonces hay que reiniciar el teléfono. Voy a tratar de escribirle a ver si me logra leer el mensaje. Adelante, Daphne, dale. Ok. Bueno, yo les traigo una actividad pequeñita para iniciar. Y antes de compartir pantalla, les quiero hacer una aclaración. Y es que con respecto a este tema de nutrición, la información que hay en internet es como muy confusa. Por un lado,
dice, o sea, llegan y afirman algo y por el otro lado afirman lo contrario. Entonces, personalmente siento que este fue el tema más difícil que he tenido que hacer porque no estaba segura de nada. Entonces, por dicha, hoy tenemos a alguien que nos va a aclarar todas las dudas, pero yo tengo como una trivia, o sea, como un verdadero o falso, entonces ahí vamos a ver si de verdad lo que yo digo es cierto. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Discúlpeme aquí la cara, yo no hay manera que me ponga en un lugar donde no me vea de esta manera. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo le puse mitos y realidades sobre los alimentos. Entonces, comencemos. La primera es esta, está facilita. ¿Es necesario consumir vegetales para estar sanos? ¿Verdadero o falso? Daphne, disculpa, por aquello la diapositiva no pasó. Ahorita está en el título. Es raro. A ver, ¿Ves si lo dejas de compartir y lo volvés a compartir? Tal vez algo pasó por ahí. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Entonces, sí, la primera, ¿es necesario consumir vegetales para estar sanos? ¿Qué piensan? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Ay, así no puedo ver quién me contesta. Don Edgar, ¿usted qué piensa? Es verdadero. ¿Y don Ronald? Ya voy. Don Ronald. Creo que se me quedó pegado don Ronald. Ok, doña Elizabeth, creo que ya se le pudo activar el micrófono, entonces cualquier cosa, si quiere responder, lo activa. Porque no se le escucha. Entonces, bueno, continuando, sí, es verdad. Los vegetales pues tienen un montón de beneficios, ¿verdad? No tienen grasas ni colesterol, también ayudan a reducir el colesterol y aportan muchas vitaminas. Entonces, pues sí, es muy necesario los vegetales. La siguiente. ¿Se cambió? Ya estoy de nuevo. Los alimentos orgánicos son más Sí se cambió. Perfecto. Ok, ya veo que don Ronald ya volvió. La siguiente es los alimentos orgánicos no son más saludables, ¿verdadero o falso? Don Ronald dice que es verdadero. ¿Qué dicen los demás? Verdadero. Ok. verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Sí. Sí, es verdadero, claro. Ok, bueno, curiosamente yo encontré que era falso. Según lo que yo encontré, decía que los alimentos orgánicos, los requisitos que tienen que cumplir para ser orgánicos no son como tanto requisitos, sino como son como recomendaciones. Y tienen el mismo proceso de cultivo que un alimento normal, nada más que con algunas restricciones. Entonces, pues no necesariamente significa que son más saludables, pero de esto tengo dudas, así que bueno, ya después lo veremos. Sigamos. ¿Cuánta agua debemos tomar? En esta tengo, en esta tuve un gran conflicto, pero vamos a ver. Las opciones son tomar agua constantemente durante el día, sin importar cuánto sea, 8 vasos de agua al día, o depende de cada persona. ¿Cuál de las tres opciones? Yo diría que depende de la persona, porque eso es el metabolismo y algunas afecciones que puede tener la persona que no puede tomar mucha agua, en el caso de la vejiga, ¿verdad? Pero yo creo que sí, depende de la persona, obviamente siempre manteniendo un espacio ahí entre bebida y bebida. Ok. Yo pienso que... bueno, sí, digo. No, yo pienso que aparte, como dice don Ronald, que
tal vez por alguna restricción médica, para mí sería la primera, tomar agua constantemente, es decir, no solo 8 vasos, sino mucho más. Ahora, también anexo esto de que no es lo mismo una persona activa a una persona sedentaria, ¿verdad? Toma mucha agua, no deja de ser peligroso. Pero yo creo que también eso tiene que ver, influye. Una persona, digamos, como un deportista, como una persona que tiene un trabajo de caminar o subir y bajar, y es diferente. Ok, los demás. ¿Qué dicen? Perdón, Dafne, Ujú. le iba a decir a Daniela que ahí está don Mario en la sala de espera. Doña Alejandra se salió. Doña Alejandra, vamos a ver si está por acá doña Alejandra. Sí, parece que se salió. Creo que doña Alejandra está teniendo problemas con internet. Yo soy doña Elizabeth, pero sí, yo tenía problemas, pero no sé si me están escuchando y viendo. Elizabeth Dunda. Sí, ya Las se dos, les doña escucha Elizabeth. correcto. La escuchamos y la observamos bastante bien. Ah, qué dicha. Sí, no, Excelente. lo que quería opinar sobre el agua, bueno, depende, porque yo tengo un problemita de vejiga. Entonces, si yo voy a salir, no puedo tomar mucha agua, porque tengo que estar yendo a servicios sanitarios afuera. Entonces, ese es mi problemita, pero sí, con 8 vasos, yo creo que yo tomo más porque tengo que tomar muchos medicamentos. Entonces, yo debo tomar como unos 10 al día o tal vez más con el cafecito también. Sí, es eso. Dafne, yo Perfecto. quería hacer un Ajá. comentario ahí. Dígame. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo es que me acuerdo, pero así mi memoria me lleva a ese momento histórico de nuestro país. Hubo una época en Costa Rica donde un montón de señoras y uno que otro señor empezó a hacer la famosa dieta del agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y esa dieta del agua se puso de moda porque en aquel momento la periodista Pilar Cisneros empezó a como a adelgazar. Y entonces la gente le decía, Doña Pilar, ¿qué está haciendo? Entonces Doña Pilar empezó a decir, yo no hago dietas, yo lo único que hago es tomar agua. Y entonces se puso de moda la famosa dieta del agua. Entonces, más bien que dicha que hoy tenemos al compañero, el profesor, saludos, don Mario, que tenemos al profesor que nos pueda como aclarar un poco este tema del agua, porque yo tengo entendido que, vamos a ver, todo en exceso es malo. Yo de lo que he escuchado, digamos, que un exceso en el consumo de agua podría presentar algún problema con el sodio, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos, también con el tema de la nutrición se manejan muchos mitos, pero me parecería interesantísimo también hablar en este tema relacionado con el agua, retomando esa parte también de aquella época donde tantas señoras empezaron a hacer religiosamente la famosa dieta del agua por doña Pilar Cisneros. Gracias, Yo no Dafne. había escuchado eso nunca. Ay, Dios. Estaba muy chiquilla usted, Dafne. Usted estaba metida en el cole, entonces no veía eso. Sí. O en la escuela, más bien. Depende Verás de qué que año. yo no me acuerdo tampoco de esa ¿No te dieta, acordás, Lore? no, y yo no estaba Ay, no, chiquita. Lore. ¿Qué pasa, Lore? No, no sabía yo, vos sabes eso, me llama la atención, te estoy escuchando, no me Oiga, acuerdo. yo me acuerdo que mi mamá empezó a agarrar ahí a tomar agua como loca, hasta se compró un purificador de agua y todo. Eso fue un boom en esa época, yo lo recuerdo. Creo que doña Alejandra ya se conectó, pero no sé si tendrá el micrófono activado. Perdonen, Y perdón, Dafne. Doña Elizabeth, se ajá, estaba filtrando un poquito de sonido. Entonces, yo le puse silencio. Entonces, cuando usted nos quiera hablar, nada más Ya, sí, activa ya, el microfonito ya, y creo que listo. sí. Ujú. Gracias. eh, doña Alejandra, sí, creo que era usted la que nos estaba hablando. ¿Yo? Cualquier cosa sí ya se escucha. Bueno. Sí. Ujú. Ok, ya que se conectó doña Alejandra, dígame, ¿cuánta agua piensa que debemos tomar al día? Pienso que depende de cada persona, porque de verdad uno le dicen 8 vasos y hay personas que toman mucho más que de 8 vasos, ¿verdad?
Al menos yo tomo muy poca agua, tengo que estar casi que pendiente con las pastillas para tomar agua. Tomo muy poca agua. Sí. Sí, pero yo me imagino que esos 8 vasos tal vez es lo que siempre han dicho, que es lo mínimo, digamos, que debíamos de tomar. Pero eso depende también porque de la persona. Ok, y está Mario. Pues no sé. Puede ser la C. Tiene el micrófono apagado, Mario. ¿Ahora? Ya. Ok. Lo del agua, bueno, yo soy muy, ¿cómo le explicara? Amigo de la naturaleza. Y yo veo, por ejemplo, la sabiduría está en los animales. Ellos ya por instinto saben. Entonces yo no veo un mono, un elefante, estos animales viviendo, tomando vasos de agua. Cuando siente la necesidad, ellos toman agua. Entonces yo, esa línea, yo tomo cuando tengo la necesidad. Porque también, bueno, yo ahora estaba oyendo a una señora comentar de que tiene problemas con la evacuación. A mí me pasa igual. Yo, a cada rato tengo que estar buscando un baño porque estoy orinando a cada rato, ¿ah? Entonces, también por ese lado, yo me regulo. Ok. Bueno, me parece muy vacilante que la mayoría diga que depende de cada persona. Ajá, sí. La respuesta correcta, entre comillas, es 8 vasos de agua al día porque les la pongo correcta, nada más porque fue la más común que encontré. Pero de las 3 opciones, las 3 aparecían en internet como lo correcto. Había pues muchísimas fuentes que decían que 8 vasos, como siempre, como lo que siempre se ha dicho. Muchos también lados decían que depende de la persona, lo que usted decía, que cada vez que sentía ganas tomar agua y ya con eso estaba bien. Otros que decían que no, mantenerse tomando agua, no sé, antes del desayuno y durante el desayuno y todas esas cosas. Entonces, lo que les dije, esta me generó conflicto porque las 3 eran como correctas, pero no supe cuál sí y cuál no, ¿verdad? Pero bueno, le puse 8 vasos de agua al día, simplemente como porque fue la que más se repitió. La Yo siguiente, tengo una preguntita ahí referente al agua. dígame. Es que, digamos, digamos que entre los alimentos, como decir, sobre todo, digamos, algunas verduras, como el chayote, ¿eh? Está compuesto casi que en un 99.9% de agua. Si yo me comiese un chayote, es como que si tomase un vaso de agua, digamos. O sea, esta pregunta tal vez para que la responda el compañero de la universidad, el profesor. Pero, digamos, hay ciertos alimentos que contienen mucha agua. En el caso, digamos, de si yo tomo sopa, si yo como algunas frutas como la sandía. Entonces, si está incluyendo ahí los 8 vasos o anexo a eso, tendría la persona que tomarse los 8 vasos y comerse las frutas que contienen agua, o las verduras que contienen agua, o los alimentos, en el caso de la sopa, ¿verdad? O la leche. Yo leí, o sea, igual ya que lo contesté el que sí sabe, pero yo leí que el agua que aportan las frutas y los alimentos en general también cuenta como el agua que debemos consumir cada día. Entonces, yo le diría que sí. Pero bueno, ya la última pregunta. ¿La harina de avena controla los niveles de azúcar? ¿Verdadero o falso? La avena. Harina de avena. La harina de avena. Harina de avena. Es que es verdadero. Okay. Don Mario, don Edgar. Yo digo que es falso. Yo digo que es verdadero por la fibra que tiene, ¿verdad? Yo pienso que es verdadero. Ok. Doña Alejandra, si sigue por ahí, no sé. ¿Me lo hace bien? Ajá. Y con el verde.
El verde, no, no. Bueno, puede ser doble. Porque es muy delgado. Yo opino que es verdadera. Ok, perfecto. Yo digo que es verdadero. Sí, yo digo por la fibra que tiene. Doña Ceci, ¿usted qué dice? Yo digo que me parece a mí verdadero. Verdadero, dice Ok. doña Ceci, muy bien. Bueno, sí, efectivamente era verdadero. Según leí, la harina de avena tiene como que estimula el páncreas, entonces eso hace que controle los niveles de azúcar, además que es una fuente de energía que se asimila como lentamente, como la fibra, entonces hace que sea como más controlado. Y pues creo que esto sería todo por el momento, en parte. Dafne, voy a agregarle algo a esa última pregunta. Déjame prender Dígame. aquí la cámara, que se me olvida. Ahí también para el profesor, otra duda. Así vamos saliendo de dudas, muy bien. Ahora, Buenísimo. digamos, muy bien, muy bien. Digamos, ahora, por ejemplo, está muy de moda o está más común el tema de la famosa dieta keto, ¿verdad? La famosa dieta keto, que es un alto consumo de grasas y un consumo muy bajo de carbohidratos, ¿verdad? Harinas. Y en estas dietas es muy común el uso de unas harinas alternativas, llámese harina de almendra, harina de coco. Entonces, yo tengo entendido que, digamos, cuando usted va a hacer una dieta, lo más recomendable es que cualquiera que sea, es que usted esté acompañado por algún especialista, ¿verdad? Algún profesional que le ayude en el tema de su dieta según sus características personales, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante la consulta de Dafne, porque, digamos, yo todas las personas mayores de mi familia, cuando yo estoy enfermo, todo el mundo me receta avena. Papito, coma avena y se le quita eso. Trague avena, trague, alborótese de avena, desayune avena, almuerce avena, cene avena, Come todo es avena. con avena. Y entonces cuando yo veo la cuestión de la avena, hay un montón de carbohidratos y otro montón de cosas. Y yo digo, Jesús del cielo, ¿será que la avena es la pomada canaria? Aunque diga otra cosa. Entonces, digamos, es un tema muy interesante, la verdad, porque ahora se ve más en los supermercados diferentes tipos de harinas, ¿verdad? Entonces, sí sería importante tal vez como hablar un poquillo de ello, pensando en que tal vez no todas sean beneficiosas para todo mundo, ¿verdad? Sería interesante, ahí le dejo la pregunta picando. Perfecto, bueno, si les parece, entonces vamos entrando un poquito en materia. Me pareció muy bien, excelente recopilación de información de Dafne y Dafne se dio cuenta de uno de los sufrimientos que nos llevamos nosotros a lo largo de la carrera constantemente y es eso, la investigación en la ciencia de la nutrición, estudiar alimentos y la implicación que tiene en el cuerpo es una cosa, es complicado a veces estudiar alimentos y estudiar la interacción de los diferentes componentes de los alimentos en los diferentes organismos es complicado. Por eso es que a veces es muy común y pasa eso que decía Daphne, que a veces se contradicen mucho. Un día salen diciendo que es bueno el aceite de coco, otro día salen diciendo que el aceite de coco ya no es bueno. La evidencia cambia muchísimo y es muy difícil estar observando cuál es la implicación que tiene porque, como ya ustedes probablemente se habrán dado cuenta, las personas somos completamente distintas y somos muy variables. Entonces, no siempre lo que funciona en una persona de una forma funciona de la misma manera en otras personas. Y nada más como para poner en contexto de ejemplo, nosotros de este lado del charco, del lado de América, si fuera el caso, escuchamos mucho y estamos muy acostumbrados a decir que el colesterol es malo, que el colesterol está asociado con enfermedad cardiovascular. El colesterol es igual a infartos. Esa es la asociación que hacemos desde que estamos pequeños. Sin embargo, hay otras poblaciones del lado, por ejemplo, en la población francesa, consumen muchísimo colesterol y podríamos pensar que si consumen muchísimo colesterol porque su dieta se basa mucho en mantequilla o en crema láctea o en grasas lácteas, podríamos pensar que tienen muchos episodios cardiovasculares. Sin embargo, es uno de los países con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y esto está relacionado no solamente con su consumo de colesterol, sino también con las adaptaciones genéticas que esa población ha tenido a través del tiempo. Entonces, no podemos decir lo mismo para nosotros. Para nosotros, de repente, comer la misma cantidad de colesterol a base de productos lácteos que come la población francesa probablemente podría ser dañino. Pero el asunto es ese, que a veces una recomendación o algo que escuchamos está muy relacionado a un grupo específico y particular de gente. Entonces, eso siempre a veces es muy conflictivo, pero es parte también, es complicado, es parte de lo que sufrimos, pero también es parte de la belleza de la nutrición, ¿verdad? De ir a estar ahí
viendo cómo influye, cómo varían diferentes cosas, es bonito. Pero entonces, entrando en materia, primero con el asunto, bueno, dejémoslo de la hidratación para ahorita más adelante porque va a ser parte de la presentación, pero podemos abordar ahorita entonces la consulta que nos hacía Oscar con respecto a lo de las harinas. Es importantísimo primero aclarar qué significan harinas, porque ahora ustedes se dan cuenta en el supermercado que hay harinas de todo, que harina de avena, que harina de garbanzo, que harina de lenteja, que harina de yuca, que de papa, que de almendras, de todos los tipos de productos hay así por haber. Y básicamente harina significa que es una molienda fina. O sea, que lo que sea que agarramos, lo secamos y lo procesamos y lo molemos. Entonces, cuando hablamos de harina de trigo, eso es porque el grano de trigo lo hemos desecado, lo hemos secado y lo hemos molido. Si hablamos de harina de maíz, que es la famosa masa, es igual, es el maíz seco y lo hemos molido. Si hablamos de harina de almendra, es exactamente lo mismo. Agarramos la almendra, la secamos y la molemos. Si hablamos de harina de garbanzo, es exactamente lo mismo. No tienen usualmente ningún otro aditivo, nada más es que ese grano en particular se ha molido para producir un polvo muy finito. Entonces, cuando hablamos de harina de almendra, básicamente lo que estamos haciendo es consumir almendras, solo que en una molienda muy, muy fina, ¿verdad? Obviamente, no todas las harinas funcionan igual. Por ejemplo, la harina de trigo no funciona muy bien porque el trigo tiene gluten. Es una proteína que está presente en el trigo, que es elástica, que es la característica de ese pan esponjosito, digamos. Por eso, cuando quitamos la harina de trigo y queremos hacer pan con cualquier otro tipo de harina, la textura no siempre es la misma, ¿verdad? Porque hace falta esa proteína, hace falta la parte del gluten como tal. Entonces, entrando ahora en materia con el asunto de las dietas keto y la avena y todo este asunto, pues evidentemente si podemos hacer cualquier tipo de plan de alimentación, cualquier tipo de dieta, lo ideal primero es asesorarse, porque no todo lo que está allá afuera es bueno, no todo lo que está allá afuera nos funciona a todos también, y lo que está haciendo mi hermano, mi primo, mi tío o el vecino en cantidades particulares no necesariamente es bueno para mí también, entonces siempre es importante adecuarlo a mis necesidades particulares y específicas. En el caso particular de la dieta keto, como bien decía Oscar, eliminamos o reducimos. Don Edgar, iba a hacer una consulta. No. Okay, perfecto. Ok, sí, entonces en el caso particular de las dietas keto, lo que hacemos es reducir o eliminar por completo los carbohidratos y basar la alimentación en proteínas y grasas. No es tan buena idea, digamos, como patrón de alimentación, como estrategia para algunas personas en particular, con ciertas condiciones, funciona por un periodo de tiempo corto, pero después de ahí, como estrategia, como estilo de vida o alimentación, no es viable. Y una de las principales razones por las que no es viable es porque a todos nos gusta comer alimentos que son fuente de carbohidratos. A quien no le gusta comer arroz, a quien no le gusta comer pan, por ejemplo. Ninguno de esos productos por sí solo está mal. Y nuestra dieta, nuestra cultura se basa en el consumo de este tipo de productos. Entonces, tratar de eliminarlos por completo y empezar a un régimen de alimentación que implica no comerlos nunca más, no es factible. En realidad no es ni siquiera viable y no es posible. La gente lo empieza a hacer y al cabo de 3 meses empiezan a sufrir porque dicen, es que quiero comer un pedacito de pan, es que quiero un poquito de arroz, es que quiero un helado, es que quiero incluso frutas, incluso la dieta de alimentación keto elimina las frutas. Entonces la gente empieza ahí con quiero este tipo de cosas. Y el problema cuando nos hemos restringido de un alimento por mucho tiempo es que cuando lo reintroducimos con ganas. Entonces, si dejamos de comer arroz por un tiempo, cuando lo volvemos a comer, lo comemos con ganas y usualmente terminamos comiendo más de lo que comíamos al inicio. Entonces, no es buena idea. Eso genera lo que la mayoría de la gente conoce como efecto rebote. Usualmente viene derivado de esa parte por ahí. Entonces, todo esto de la nutrición tiene mucho que ver con individualizar, mucho que ver con el realmente si es lo que yo necesito o si es lo que yo me conviene, y la mejor forma de hacerlo es acudiendo a un profesional de la salud. En el caso particular de la alimentación, pues a una nutricionista, ¿verdad? Porque escuchamos muchas cosas, hay mucho, y muchas de esas cosas pueden funcionar, pero hay que tomar en consideración quién soy yo, cuántos años tengo, qué tipo de estilo de vida tengo, si soy activo o no soy activo, si tengo o no tengo alguna presencia de algún tipo de enfermedad previa o no, si tengo algún tipo de riesgo o no, si consumo o no consumo medicamentos, y también el contexto en el que me ubico, ¿verdad? Porque a veces también hay patrones de alimentación que implican cierto consumo de ciertos alimentos que no tengo accesibles en mi casa o que no tengo accesibles en mi barrio. Entonces también va a implicar complicarse mucho el asunto por ahí. Entonces, eso como resumen es nada más como introductorio, tal vez ahí, no sé si con eso contesté bien un poquito la consulta de Oscar, si no me dice ahí y profundizamos. Y
damos inicio entonces a la presentación, que creo que con la presentación también van a surgir muchos comentarios y muchas dudas también, entonces ahí vamos viendo. Ustedes me dicen. Damos inicio entonces. Adelante. Disculpe, Sí, es perfecto. que no me quedó claro lo de la avena. Es que yo tomo avena, yo la dejo en un vaso en ayuna, o sea, la dejo un día anterior en agua. Yo me la tomo en ayunas. Me tomo un vaso con un poquito de avena. La avena, Entonces a ver, la es avena para saber si está bien o está mal. La avena es un excelente alimento como tal, ¿verdad? La avena es un excelente alimento, es fuente de carbohidratos, es fuente de fibra. En alguna menor medida, pues tiene su aporte de proteína y en una menor medida también tiene su aporte de grasa, pero es un excelente alimento. Le asocian muchísimas cosas, ¿verdad? Relacionado con el asunto de la enfermedad y si estoy enfermo y entonces consumir avena, por ejemplo, lo asocian mucho con la parte de cuando tenemos un proceso diarreico, funciona súper bien, ¿verdad? La parte de la fibra y el mucílago que genera, esa parte babosita que genera la avena cuando la dejamos en agua, ayuda muy bien como a disminuir la sensación de malestar en el estómago y también a contribuir con la generación de agua que produce la diarrea, digamos. Absorberla un poquito y generar un poquito mejor la textura de las heces. Su fibra, como cualquier otra fibra, contribuye muy bien a disminuir los niveles de colesterol, niveles de triglicéridos y a controlar también el azúcar en sangre. Pero después de ahí, no es mágica, ¿verdad? Y sus atributos vienen más que todo, decía antes, por ahí, don Ronald, si no me equivoco, hablaba de la fibra, y es que muchos de sus atributos provienen de la fibra como tal, ¿verdad? La presencia de fibra. Entonces, ¿puedo consumirla todos los días? Puedo consumirla todos los días. ¿La puedo consumir en ayunas? Podría consumirla, no necesariamente en ayunas, podría consumirla como parte del desayuno sin ningún problema, puedo obtener el mismo beneficio. Que no es en el desayuno, que es en la tarde, puedo consumirla una tarde, puedo obtener el mismo beneficio. Que me gusta como atole en la noche, la puedo consumir como atole en la noche y voy a obtener el mismo beneficio. No tiene tanto que ver con el momento del día en el que la consumo, sino con el hecho de que esté presente a lo largo del día, ¿verdad? Pero después de ahí, no hay ningún problema. Ok, no sé si me confirman si están viendo bien con mucho gusto, si están viendo ahí la pantallita, una presentación blanca. Está bien. Sí, perfecto, entonces vamos a conversar un poquito sobre alimentación y esta presentación se hizo tomando en consideración todo este asunto de la pandemia, el COVID-19 y demás, porque había muchos mitos y muchas consultas y muchas dudas en relación con la alimentación y su efecto en la prevención o incluso en la parte curativa del COVID, si fuera el caso. Entonces, desarrollamos esta presentación como forma de respuesta a esas consultas. Entonces, voy a hacer unas cuantas pausas a lo largo de la presentación. Si tienen alguna consulta o alguna duda, pues ahí vamos construyendo el diálogo, porque al final de cuentas es más rico el aprendizaje, así que cuando hay alguien que nada más habla y habla y habla. Entonces, en la medida de lo posible, entre más intervengan ustedes, pues mejor para mí, mejor para todos. Entonces, para iniciar, hay dos cosas que son sumamente importantes, ¿verdad? Que hay que dejar claro con respecto a la alimentación, y es que en relación al COVID-19, no vamos a encontrar ningún alimento o ningún suplemento o ningún nutriente, digamos, en particular o específico, que nos vaya a contribuir o que prevenga la infección o que la cure como tal. Simple y sencillamente no sucede. Entonces vamos a encontrar, y de repente por allá ustedes me podrán decir, es que he escuchado que la vitamina D o he escuchado que la vitamina C o X componente previene que nos enfermemos de COVID o lo cura si fuera el caso. Y ninguna de las dos cosas sucede con respecto a los alimentos. Los alimentos, vamos a darnos cuenta, son sumamente importantes y sí tienen un factor protector, si fuera el caso, con respecto a las enfermedades en general, pero no podemos decir que la alimentación como tal me va a prevenir que me enferme o que prevenga la infección de COVID o curarla si fuera el caso de que la he contraído. Y la otra cosa que es importante con los alimentos es que los alimentos no son un vector o no son un medio de transmisión de la infección del COVID o el virus que produce el COVID como tal, ¿verdad? Mucho se ha dicho y se ha hablado mucho de la parte de los alimentos y desinfección y cuidado y demás, y todo eso es sumamente importante, pero hay que entender que los alimentos como tal no son un transmisor o no son un vehículo transmisor del virus que produce el COVID-19 como tal. Todavía un año y resto después de que inició el brote de la pandemia, la evidencia sigue señalando que los alimentos no son un vehículo o no son una forma de transmitir como tal el virus. Ahora, en cuanto a lo que es nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmune, que es el que se encarga o que es nuestra principal línea de defensa y de protección contra las diferentes enfermedades, pues sí
sabemos, y eso está clarísimo, que nuestra alimentación incide directamente en cómo ese sistema inmunológico responde, ¿verdad? Entonces, nuestro estado nutricional y la cantidad de nutrientes que consumimos va a favorecer o no, ¿verdad? La forma en la que este sistema inmunológico va a funcionar, ¿verdad? Y eso funciona para cualquier tipo de infección viral o bacteriana. Dentro del COVID, que es una infección viral, pues va a tener su efecto también. Entonces, es como quien dice, si estamos bien alimentados, si estamos bien nutridos, estamos mejor preparados para hacerle frente a cualquier tipo de infección, ¿verdad? Pero aquí hay que hacer la aclaración de que es eso, es cualquier tipo de infección, no es particularmente a una. Entonces, por ahí viene. Y cuando tenemos algún tipo de deficiencia nutricional, pues evidentemente es más difícil para nuestro organismo hacerle frente a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es por eso que siempre insistimos nosotros en, es importante la variedad de alimentos, es importante vitaminas y minerales, es importante fibra y demás, porque lo que estamos buscando es que nuestro organismo como tal tenga los insumos necesarios para estar preparado en caso de que haya algún tipo de infección o enfermedad, poder resolver, ¿verdad? Y resolver no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, eso no es factible, eso no es posible, pero sí que los síntomas no sean tan severos o que la duración de la enfermedad o la infección no sea tan extensa como tal, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo muy importante donde la alimentación nos va a contribuir mucho. Ahora, hay nutrientes particulares que están sumamente implicados en el funcionamiento del sistema inmunológico, del sistema inmune. Hay unos más que otros. Entonces yo aquí les puse una lista resumida de cuáles están muy relacionados. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de lo que son ácidos grasos omega 3. Ácidos grasos omega 3, eso hace referencia a grasas saludables, si fuera el caso. Y eso es importante, ahora vamos a hablar un poquito más de las grasas, porque a veces tenemos la idea de que las grasas son malas, de que en general el grupo de las grasas es malo. Y no, ¿verdad? Hay grasas que son más saludables que otras y nos vamos a dar cuenta que las necesitamos. Son importantes para el adecuado funcionamiento de mi organismo, entonces no podemos pensar que vamos a eliminarlas por completo. No deberíamos, si fuera el caso. La proteína es sumamente importante. Casi siempre la asociamos con la producción de músculo, por ejemplo, pero nos vamos a dar cuenta de que no, de que está asociada con otro montón de procesos y que el consumo adecuado y suficiente de proteína es un indicador directo de nuestro estado de salud también. Y después tenemos un montón de micronutrientes, que es lo que usualmente conocemos como vitaminas y minerales, que tienen funciones sumamente variadas, pero dentro de esas muchas tienen que ver con proteger a nuestro organismo de enfermedades. Entonces tenemos el cobre, el folato, el hierro, selenio, diferentes tipos de vitaminas A, B, C, D, E, incluso la vitamina K, si fuera el caso, zinc, y los probióticos. Los probióticos, no sé si alguna vez han escuchado el término de probióticos, me imagino que en algún momento está muy relacionado con el yogur, pero nos vamos a dar cuenta también que los probióticos tienen una función muy importante en cómo responde mi cuerpo a diferentes infecciones también. Entonces, vamos a ir entrando poquito a poco. No sé si con lo que he mencionado hasta el momento hay algún comentario o alguna duda. ¿Todo clarito? Sí, todo está bien. Digamos, yo tenía una duda, pero yo creo que se respondió al final. O sea, obviamente una sana alimentación no nos inmunizamos, pero nos protege de algunas enfermedades. En el caso del COVID, si si yo me nutro mal, obviamente, digamos, una infección va a estar casi más propensa. O por una enfermedad debido a una mala alimentación, ingrese yo a un hospital y contraiga ese virus. Pero sí, digamos, me respondió a lo último que sí, ninguna alimentación va a inhibir de que yo sea exento de COVID. Pero sí, la alimentación deja de ser importante. Sí, de hecho, y fíjese que, digamos, como bien dice usted, tenemos evidencia que dice que, por ejemplo, una buena parte de las personas que se contagiaron de COVID y que presentaron una infección severa o grave fueron personas que presentaron algún tipo de deficiencia nutricional o que su estado nutricional era inadecuado. Entonces, sabemos que las personas que se complican más de enfermedades, y en el caso particular de COVID, son personas cuyo estado nutricional o deficiencias de nutrientes son importantes, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que nos vayamos a enfermar, pero sí puede significar que se puede complicar el estado de salud nuestro, digamos, de acuerdo a nuestro estado nutricional. Ok, entonces, habiendo conversado un poquito de eso como forma introductoria, ahora vamos a entrar en detalle con
¿cómo podemos mantener una alimentación un poquito más saludable? ¿O cómo podemos adquirir o algunos consejos que podemos guiar para una alimentación saludable como tal? Son 9 consejos, son particulares. Obviamente podríamos después hilar más a profundidad en cada uno de ellos, o incluso podríamos incluir más, pero estos son como los más básicos y los más prácticos. Entonces vamos a ir viéndolos uno a uno. Y el primero de ellos, ustedes ya probablemente lo habrán escuchado y se lo saben de memoria hasta el cansancio, pero es una alimentación variada, consumir alimentos variados. Y yo sé que de repente es como, sí, claro, de verdad, es lógico, o sea, todos lo sabemos desde que estamos en la escuela, nos lo han enseñado y es cierto, pero a veces fallamos mucho justamente en este detalle de la variedad. ¿Por qué la variedad? Nos vamos a dar cuenta de que a mayor variedad en nuestra alimentación, mayor aporte de nutrientes, vitaminas, minerales, fibras, carbohidratos, proteínas y vamos a verlo más adelante, pero hay una serie de compuestos que no son vitaminas ni minerales, que les hablamos de compuestos bioactivos, que son un montón de sustancias variadas, de las cuales todavía no tenemos una comprensión completa y absoluta, pero sabemos que están sumamente relacionadas con nuestro estado de salud y están dispersas en diferentes grupos de alimentos. Entonces, lo más sencillo para pensar en que tenemos todo lo que necesitamos es variar nuestra alimentación. Y eso implica entonces comer un poquito de todo, ¿verdad? Tenemos diferentes grupos de alimentos, entonces tenemos el grupo de las harinas, ¿verdad? Que es nuestra principal fuente de energía, nuestra principal fuente de carbohidratos, si fuera el caso, y de fibra, viene de las harinas, entonces ahí metemos la papa, la yuca, el tiquisque, el camote, las pastas, el arroz, los panes y todos los tipos de harinas que estuvimos hablando, o bueno, la mayoría de harinas de las que estuvimos hablando al principio, todas estas vienen incluidas por acá y como les digo, son importantes. No solamente porque saben bien y porque nos contribuyen a llenarnos si fuera el caso, sino también porque, como les digo, es nuestra principal fuente de energía. Entonces no podemos dejarlas de lado. Otro grupo que es sumamente importante, y ustedes también ya lo habrán escuchado, son las frutas y vegetales. Pero ojo con la definición de frutas y vegetales, principalmente con lo que son vegetales, porque ya ustedes vieron que en el grupo de harinas incluí ciertos vegetales, papa, yuca, tiquisque, camote, por ejemplo. Usualmente todo lo que haga una olla de carne lo incluimos en el grupo de las harinas. ¿Por qué? Porque su principal aporte son carbohidratos, en una cantidad muy parecida a la, por ejemplo, lo que nos puede aportar una porción de pan o una porción de arroz. Cuando hablamos de frutas y vegetales, los vegetales que incluimos aquí son vegetales como los que ustedes pueden ver en la imagen. Pepino, tomate, chile dulce, chile si fuera el caso regular, cebolla, berenjena, zanahoria, lechuga y demás hojas verdes. Esos son los vegetales que incluimos en ese grupo de acá. Y cuando hablamos de frutas, pues sí, ya ahí hablamos de todo el abanico de las frutas. Entonces es importante que estén, y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, pero es importante que estén todos los días porque su aporte de fibra, vitaminas y minerales es importantísimo. Después tenemos el grupo de los alimentos fuente de proteína. No es tanto la proteína de origen animal, casi siempre pensamos que tenemos que consumir carne para poder obtener proteína, pero la proteína como tal está presente en otros grupos de alimentos o en otros alimentos como tal que no necesariamente son carne, por ejemplo el queso o el huevo o por ejemplo las leguminosas. Las lentejas, los garbanzos y los frijoles son una excelente fuente de proteína también. Lo importante es que a lo largo del día tengamos proteína como tal. Y en menor cantidad, ustedes pueden ver aquí un grupito más pequeñito que son las grasas y los azúcares. Las grasas y los azúcares se las traen. Como les dije, las grasas son importantes y no las deberíamos eliminar, pero deberíamos escoger bien cuáles son las fuentes de grasa que incluimos en nuestra alimentación. Hay grasas más saludables que otras. En el caso particular del azúcar, el azúcar es un grupo de alimentos que no necesitamos. A diferencia de todos los demás que hemos mencionado, que son importantes que estén en nuestra alimentación, el azúcar como tal no la necesitamos. Podemos prescindir de ella y nuestro cuerpo no va a verse afectado de ninguna manera. Sin embargo, el azúcar está presente en una gran variedad de alimentos. Entonces, es difícil pensar que podemos eliminarla por completo de nuestra vida. Entonces, lo importante es que esté presente en cantidades pequeñas, por lo menos lo que es el azúcar agregado. Más adelante hablamos un poquito de este asunto del azúcar. El segundo consejo, entonces, es consumir granos integrales. Y la razón por la que buscamos consumir granos integrales, ya ustedes lo hablaron hace un ratito, y es sumamente importante, principalmente es por la fibra. Y como les dije antes, la fibra no solamente está en avena. Ustedes ya saben que la fibra es muy importante, ¿verdad? Nos ayuda con la prevención de enfermedades, nos ayuda a disminuir colesterol, triglicéridos, a controlar el azúcar en sangre, incluso con la presión arterial también nos ayuda muchísimo, nos ayuda a prevenir enfermedad cardiovascular. Entonces, por todo lado, la fibra es muy importante. Y está presente no solamente en avena, sino en todos los cereales. Pero
Si consumimos los cereales integrales, obtenemos un poquito más de fibra. ¿Cuál es la diferencia entre el cereal integral y el cereal regular? Bueno, que hay una cascarita que cubre el grano, ¿verdad? Que usualmente cuando hablamos de cereales regulares se elimina, se pule, se elimina y se descarta. Y toda esa cascarita era la fibra. Cuando hablamos de cereales integrales, esa cascarita se queda en el grano y es parte del cereal como tal. Entonces, si no eliminamos esa cascarita, que es lo que les da ese colorcito como cafecito, tenemos más fibra y en menor cantidad, pero igual presente, alguna cantidad de minerales presentes por ahí. Lo importante entonces es, en la medida de lo posible, poder incluir cereales integrales. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, hay gente que le gusta el arroz integral. Hay gente que no, y no podemos hacer nada. Si no nos gusta, pues difícilmente también, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta la pasta integral. Hay gente que no. Hay gente que no le molesta mucho, entonces puede ir cambiando. Un día pasta integral, otro día pasta regular. Hay gente que le gusta, por ejemplo, los panes o las galletas integrales. Entonces, eso es una excelente opción también para consumir granos integrales. La avena integral también, o el salvado de avena también es una alternativa, una excelente alternativa. O los cereales de desayuno, hay cereales de desayuno que son integrales, entonces también son una excelente alternativa. Lo importante de ellos es buscar que estén presentes en la medida de lo posible, porque su aporte de fibra va a ser importantísimo, y además, como les digo, menor cantidad, pero siguen estando pues ciertos minerales, ciertas vitaminas, ciertos minerales, y estos van a contribuir a un mejor estado de salud. Y después está entonces, ya hablamos un poquito, pero sale el tema de frutas y vegetales diariamente. ¿Por qué? Como les dije antes, vitaminas y minerales sí, y eso lo sabemos muy bien desde que estamos pequeñitos, pero hay una serie de compuestos bioactivos, de sustancias, y este grupo de sustancias es sumamente variado. Hablamos de cientos de sustancias que a la fecha no hemos identificado al 100% todas, había así por haber, y no hemos identificado todas sus funciones tampoco, pero sabemos que están presentes, y sabemos que están presentes de forma exclusiva en lo que son frutas y vegetales, en su mayoría, por lo menos. Y sabemos que tienen también un rol sumamente importante en proteger nuestra salud. Por ejemplo, no sé, me imagino ustedes habrán escuchado el término antioxidantes. Entonces escuchan para arriba y para abajo que hay algunos productos que son muy buenos antioxidantes, que antioxidante por aquí, que antioxidante por allá. Básicamente eso significa que protege la célula, nuestras diferentes células, las protege para que no se mueran antes de tiempo o se mantengan saludables por toda la vida útil de la célula como tal, ¿verdad? Y estas sustancias, como les digo, son sumamente variadas, están en frutas y vegetales, y si dejamos de comer frutas y vegetales, dejamos de consumir estas sustancias. Y si dejamos de consumir estas sustancias, nos estamos perdiendo de ese beneficio asociado, de ese factor protector a nuestra salud como tal. Entonces, es importante que estén, en la medida de lo posible siempre, frutas y vegetales. ¿Cuáles? No importa, las que a ustedes les guste. Eso es lo que es importante. Porque a veces me salen con que, es que he escuchado que los arándanos son una excelente fuente de antioxidantes. Bueno, resulta ser que la mora que producimos nosotros tiene todavía mayor cantidad de antioxidantes, si fuera el caso. Es que he escuchado que el kiwi, he escuchado que la naranja, he escuchado que, y todos los diferentes frutas y vegetales sí, tienen sus diferentes aportes, pero no son exclusivos de una fruta o un vegetal en particular, sino que son más bien exclusivos o relacionados con su color. Entonces, usualmente, cuando hablamos de algo que es de color rojo, todos los que son de color rojo usualmente tienen ese aporte. Cuando hablamos de algo de color blanco, todos los que son de color blanco tienen ese aporte. Cuando hablamos de algo que es de color verde, todos los que son de color verde tienen ese aporte. Entonces, aquí lo que importa en realidad no es qué vegetal o qué fruta, sino la variedad. Entre mayor cantidad de colores, mejor. Mayor cantidad de frutas y vegetales, bien. ¿Cuánta cantidad? Bueno, eso sí es importante. Las frutas son sumamente saludables, pero no podemos consumirlas a la libre. ¿Por qué? Porque las frutas tienen un aporte muy alto de azúcar. Entonces, no podemos consumir cuantas frutas se nos ocurran solo porque son saludables, porque el aporte de azúcar que traen las frutas puede llegar a ser peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas frutas? De 2 a 3 frutas al día. ¿Cuántos vegetales? Aquí sí es diferente el asunto. Vegetales podríamos comer tantos como quisiéramos. Lo que pasa es que la gente no come vegetales. Entonces decimos que de 2 a 3 vegetales al día. ¿Que quiero comer más vegetales que esos? Puedo comer tantos como quiera. Los vegetales es el único grupo de alimentos en el que no tenemos una restricción particular. Podemos comer tantos vegetales como no sea posible, siempre y cuando, eso sí, esos vegetales no desplacen otro grupo de alimentos. O sea, que no termine comiendo solo vegetales y deje de comer harinas, o deje de comer proteínas, o deje de comer grasas, por ejemplo. Lo importante es que estén todos presentes. Eso con respecto entonces a frutas y vegetales. Voy a hacer entonces otra pausa por acá y no sé si alguna persona tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto. ¿No? Seguimos. En el caso cuando se dice 3 porciones de frutas,
Ajá. yo he escuchado que solo una o dos frutas específicas, pero sí, dentro del plato se sirve varias frutas, pero en porción pequeña, da resultado. ¿A qué se refiere con dar resultado? Digamos, da resultado en el sentido de que no es malo comerlo así. No excede Ok, ajá. el porcentaje de azúcar. Le Digamos, si entiendo yo ahora sí cojo muy una bien. manzana y nada más la cuarta parte de manzana, qué sé yo, una rebanada, por así decirlo, de paya y de sandía, o sea, varias frutas en sí, pero poquitas. Ajá, ahora sí le entiendo bien. Sí, con las frutas tiene que ver más, no tanto con si la mezclo o no, sino con la cantidad o el volumen. Por ejemplo, nosotros hablamos, cuando es fruta picada, la porción es una taza. Cuando hablamos de que es una taza, hablamos, por ejemplo, de las tazas que se usan para hacer queques o panes de repostería. Bueno, eso es una taza. Si no tenemos una taza de esas, entonces, por ejemplo, podemos usar como medida las tazas de tomar café, la normal, la que encontramos en todo tamaño, en todo lado más bien. Ok, usualmente más o menos por ahí anda una taza. Y entonces es indiferente si es una taza de mango completa o esa taza incluye un poquito de mango, un poquito de piña y un poquito de papaya, siempre y cuando la porción siga siendo una taza, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, es indiferente si la mezclé con otras frutas o si es una taza, por ejemplo, de una sola fruta. Lo importante es la cantidad o el volumen, más que todo, ¿verdad? Que ojo ahí, porque, por ejemplo, a veces hablamos de una rodaja, pero, por ejemplo, una rodaja de piña del grosor de un dedo, por ejemplo, de 1 centímetro de grosor, una rodaja de piña completa, es una porción. Entonces a veces podemos pensar que, bueno, le voy a poner una rodaja de piña y le voy a poner una rodaja de papaya y le voy a poner medio banano. Y ya ahí hay 3 porciones de frutas, ¿verdad? Y podemos pensar que eso es una porción. Pasa mucho con la ensalada de frutas que venden a veces en los supermercados, que es una canastita con frutas picadas, entonces la gente la compra y la consume pensando que es una porción de fruta. Usualmente ahí hay de 2 a 3 porciones de fruta en una canastita de esas. Entonces tiene que ver mucho con el volumen o la cantidad. ¿Cuánto es una porción de fruta en una pieza? Usualmente, si es una pieza, es del tamaño del puño de la mano de una mujer, en promedio, ¿verdad? Entonces, si es una manzana, es del tamaño del puño de la mano de una mujer. Si es mandarina, es del tamaño... Ajá, perfecto, muy bien, así. Si es una mandarina, es del mismo tamaño. Si es una guayaba, es igual al mismo tamaño, ¿verdad? Si es fruta picada, bueno, una taza, usualmente. Y si son porciones en rodaja, entonces usualmente es la rodaja completa por el grosor del dedo, digamos, del dedo de la mano, más o menos es como 1 centímetro, centímetro y un poquitillo. Más o menos no hace la gran diferencia, pero lo que voy es que ya usualmente una rodaja es una porción. Entonces, si incluimos una rodaja más otra porción de fruta, ya estamos sumando ahí 2 como tal. ¿Y perdón, a qué hora hay que comer? ¿En la mañana o en la tarde? A la hora que le funcione mejor. En realidad, hay gente que dice, bueno, es que las frutas en la noche engordan, o es que no, mejor la fruta en ayunas en la mañana, o mejor en la tarde. No, en realidad a la hora que nos funciona mejor está bien, ¿verdad? Es importante, y de hecho no hemos hablado de eso, pero es importante tener tiempos de comida regulares y distanciar un tiempo de comida del otro, ¿verdad? Tener desayuno y en la medida de lo posible merienda, después almuerzo, después cafecito, después cena, por ejemplo, y tenerlos todos distanciados. Pero si quiero comerme una fruta en la noche y quiero comerme otra en la mañana y quiero comerme otra en el almuerzo como postre, puedo hacerlo. No hay un momento específico del día que sea mejor que el otro para comer fruta, digamos, si fuera el caso. Creo que doña Cecilia va a hacer una consulta. Una pregunta, disculpe, no entendí bien eso. Digamos, si yo en la mañana me como las frutas, en el transcurso del día puedo tomar alguna otra fruta si yo quisiera. Si me tomo Sí, claro. la taza de la mañana. Sí, digamos, la taza de la mañana fue una porción. No importa, está bien. bien. En la tarde se puede comer otra y ya llevan 2 porciones. Y de repente en la noche se quiso comer otra, ya son 3 porciones. Y 3 porciones es más que suficiente, ¿verdad? Pero sí, puedo comer a lo largo del día, no pasa nada. No es como que tenga que comerme todas las frutas en un solo tiempo de comida. Las puedo digamos, distribuir a lo largo de todo el día. Bueno. Creo que doña Cecilia antes iba a hacer un comentario, pero yo tengo una preguntita aquí referente a mi persona. Yo soy, bueno, como dice ahora, pescariano. En mi vida he comido carne roja, ni de pollo. Pero muy de vez en cuando, tal vez una vez o una vez cada 2 meses como pescado.
pero el pescado, no tanto los discos, sino el pescado en sí. En este caso, bueno, yo tengo mi edad, ya casi que es difícil solucionarlo si he tenido algún problema. Pero hasta el momento yo me siento bien, o sea, yo no he prescindido de comer la carne roja. Para eso, pues, en mi naturalidad lo he suplido con qué sé yo, con semillas, pero no porque me gusten, sino porque me hacen, como que me hacen falta. De vez en cuando yo siento la necesidad de comer semillas y lo hago. No sé qué podrá hablar al respecto sobre eso, sobre este aspecto. Ok, aquí hay dos cositas diferentes, ¿verdad? Por un lado, no hay ningún problema, como les dije, nosotros lo que necesitamos es consumir proteína y proteína de buena calidad, si fuera el caso, pero no es que necesitamos comer carne. La carne como tal no es un alimento que necesitemos o que sea indispensable. Hay otras fuentes de proteína que no necesariamente son una carne que no funcionen. Entonces, si no quiero comer carne roja, si no quiero comer pescado, no quiero comer pollo y quiero comer solo pescado, puedo hacerlo. Lo importante acá es asegurarnos, eso sí, de que la cantidad de proteína que necesito durante el día esté presente. Entonces, si no como productos de, digamos, carne, digamos, diferentes tipos de carnes, es importante en la medida de lo posible que hayan, por ejemplo, leguminosas, frijoles, garbanzos o lentejas, por ejemplo. O si no, también que haya queso, o si no, también que haya huevo. ¿Por qué queso, huevo, leguminosas? Porque estos grupos de alimentos también son una excelente fuente de proteína, ¿verdad? Semillas, en el caso particular de las semillas, y vamos a hablar un poquito más adelante, las semillas tienen su aporte de proteína, sí, pero su principal aporte es la grasa. Es grasa saludable, pero su principal aporte es grasa. En el caso particular de las carnes, hay dos nutrientes que usualmente nos va a costar conseguir más en otros grupos de alimentos. Uno de ellos es el hierro y el otro de ellos va a ser la vitamina B12. Entonces, si no consumimos carnes, tenemos que asegurarnos de que hay otras fuentes de hierro y otras fuentes de vitamina B12. En el caso particular del hierro, podemos encontrarlo, por ejemplo, en vegetales que son de hojas de color verde oscuro. Por ejemplo, la espinaca o las hojas de remolacha. O los frijoles también, por ejemplo, también son una excelente idea. ¿Qué es lo que pasa con el hierro que encontramos ahí? Que no se absorbe igual que como el que está presente en las carnes rojas. Entonces tenemos que consumir este tipo de alimentos, tanto las leguminosas como las hojas de color verde, en una cantidad un poquito mayor. ¿Qué pasa con la vitamina B12? La vitamina B12 es exclusiva de las carnes. Es exclusiva, por ejemplo, de las carnes rojas, el pollo, o en menor medida, pero igual presente, el pescado. Si no consumimos carne y no consumimos pollo, entonces ocupamos consumir un poquito más de queso o de leche o de huevo, si fuera el caso. Si no consumimos ninguno de estos grupos y solo comemos pescado, tengo que asegurarme de que el pescado sea en suficiente cantidad como para aportarme esta vitamina. Y si no consumo pescado en suficiente cantidad, entonces es importante buscar la suplementación, que usualmente es una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero ya en ese caso es importante suplementar con B12 porque no la estaría obteniendo de los alimentos como tal. La vitamina B12 es única y exclusivamente particular de los alimentos de origen animal, no de los alimentos de origen vegetal. Entonces no va a haber algún vegetal, no va a haber ninguna semilla, no va a haber ningún producto que me supla esta necesidad particular, a no ser de que lo incluya como parte de los productos de origen animal, que es un problema muy común con la población vegetariana o vegana, si fuera el caso. Pero como tal y en sí, podría vivir sin comer pollo y pescado, sin ningún, pollo y carne sin ningún problema. Gracias. Con mucho gusto. Entonces seguimos. Disculpe, ¿yo puedo hacer una preguntita? Elizabeth. Sí, ajá, claro. Sí. Es que a mí me han dicho que comer gelatina es bueno para el colágeno, que uno lo necesita, que los huesos ya se le van desgastando a uno el colágeno de los huesos. Entonces, claro, que tiene que ser de origen vegetal. Entonces, ¿cómo uno la consigue de origen vegetal? Yo creo que solo de origen animal la venden, esa de lámina o así. Ajá. Vamos a desmenuzarlo también por partecitas. Entonces, lo primero es que sí, a ver, gelatina como tal, la gelatina es de origen animal, ¿verdad? La gelatina se produce a partir de los productos como el cartílago, los huesos de animales, principalmente de las vacas. Y de ahí donde viene, tanto el famoso colágeno como la gelatina, que son básicamente iguales, vienen de origen animal.
No los necesitamos, no son indispensables. Es cierto que conforme mayor nos vamos haciendo, la cantidad de colágeno que produce nuestro cuerpo es menor, ¿verdad? Por eso se hacen las famosas arruguitas en la piel o a veces la parte de articulaciones también se ve afectada. Entonces, eso es parte normal de nuestro envejecimiento como tal. Difícilmente hay algo que podamos hacer mucho como para retrasarlo o disminuirlo. Y consumir colágeno, eso es interesante. La gente asocia consumir colágeno con producir más colágeno, pero no funciona así. Nosotros consumimos colágeno, el cuerpo lo divide entre sus diferentes componentes y luego lo distribuye de acuerdo a lo que necesita. ¿Qué es lo que pasa con el colágeno? Es la gelatina, que es una proteína. Y como proteína, hay proteína, como ya ustedes me escucharon hablar, en otro montón de alimentos. En queso, en huevo, en frijoles, en garbanzos, en las carnes y en menor cantidad incluso en los cereales. Es nada más que la cantidad es todavía más pequeña. Entonces, difícilmente vamos a encontrar algo como una deficiencia de colágeno. Entonces, consumir colágeno o gelatina como tal para pensar que voy a generar más colágeno, el cuerpo no funciona de esa forma, digamos. Para eso tengo el resto de proteínas que encuentro en los demás alimentos. Aún así, si quisiera consumirlo por la razón, digamos, que fuera, si fuera el caso, porque me gusta como sabe o porque es una forma más de adquirir proteína, al final de cuentas es una forma más de adquirir proteína también, pero no quiero consumirlo de origen animal, vamos a encontrar opciones vegetales, son muchísimo más caras porque son algas, de verdad, son producto de algas que se encuentran, son un poquito más difíciles de encontrar, producen unos geles que se llaman, por ejemplo, agar-agar, entonces no son tan comunes, el producto es muchísimo más caro, y no lo vamos a encontrar en todo lado, lo vamos a encontrar más que todo como a veces como en macrobióticas o como en lugares donde venden productos para la industria alimentaria que producen geles que son de origen vegetal. Yo le diría en ese caso particular que si la ocupación mayor es la parte de la producción de colágeno y demás, aquí lo importante sería adecuar la alimentación para que hayan fuentes de proteína a lo largo del día. Queso, garbanzos, leche, yogurt, las diferentes carnes de las que hemos hablado, huevo, y frijoles y lentejas, por ejemplo. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, don Mario, creo que es verdad. Es que, no sé. No, creo que no lo estoy escuchando, don Mario. Don Mario tiene el micrófono apagado. Ah, qué torta, porque no lo escucho. Sí, don Mario, sigue con el micrófono apagado, don Mario. Listo, don Mario. Sí, ahora sí. Es que tengo una preguntita. Soy pobre y delicado. La pregunta mía es, ¿el queso crema cuenta igual que el queso corriente? No. No, ¿verdad? No. El queso crema, lo único que tiene de queso es el nombre. El queso crema lo vamos a incluir dentro del grupo de las grasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el queso crema se hace a partir de la grasa de la leche. Correcto. Por eso le llaman queso crema, pero se hace a partir de la grasa de la leche. No trae la otra parte de los quesos, que es el aporte importantísimo de la proteína o el aporte importantísimo del calcio. Entonces, el queso crema, el único aporte que tiene es la grasa de la leche como tal. ¿Podemos consumirlo? Sí, podemos consumirlo, no hay ningún problema. No podemos excedernos porque es una grasa, y no es una grasa necesariamente la más saludables, ¿verdad? Pero no podemos pensar que vamos a tener el mismo beneficio de un queso regular que del queso crema, porque son dos grupos completamente distintos. Correcto, sí, yo tenía esa duda. Yo estaba casi seguro que era así, pero sí, quería seguro. Y se confunde mucho por el nombre, claro, porque dice queso crema. Sí, pero ¿cómo se llama? Sí, es problema para mí, porque digamos, hay quesos ahí corrientes de que no saben a nada. No, para mí. Sí, hay quesos, por ejemplo, como el requesón o el queso ricota o se me fue el nombre del otro que es parecido, que tienen una textura muy similar, pero su aporte de proteína es muchísimo mayor y su aporte de grasa es muchísimo menor, por ejemplo. Entonces el queso ricota majadito, un poquito de especias o con un poquito de sal,
por ejemplo, es una textura y un sabor muy parecido al queso crema, pero como le digo, con el beneficio agregado del aporte de proteína. Entonces, eso puede ser una alternativa también muy parecida. Y en costo, cuidado y no más barato el requesón o el ricota que el queso crema, porque el queso crema, el tarrito, pues anda como, no sé, 1000 y algo, el requesón anda parecido, pero es mayor la cantidad. Entonces, es una estrategia que podría probar. Perfecto, perfecto. Muchísimas Con mucho gusto. Ok, vamos a avanzar un poquito a ver cómo nos va con nosotros recomendaciones y ahora seguimos con las consultitas. Las leguminosas entonces, las leguminosas no pueden faltar. Yo soy fan de las leguminosas, es uno de mis grupos de alimentos favoritos si fuera el caso. Son muy versátiles, son bastante asequibles y son, como grupo de alimentos, son únicos definitivamente. El aporte de proteína que tienen es igual o similar al de la carne, si fuera el caso, que la gente piensa que la carne es el que tiene el aporte de proteína más fabuloso, si fuera el asunto, pero el de los frijoles y los garbanzos y las lentejas es igual de excepcional. Su aporte de fibra es como ningún otro grupo de alimento. No hay otro alimento que tenga un aporte de fibra tan alto como el de las leguminosas. Su aporte de vitaminas y minerales también es sumamente alto. Y aparte de eso, como les decía, son sumamente versátiles. O sea, los frijoles los podemos consumir en diferentes presentaciones, las lentejas y los garbanzos también. Entonces, es importante en la medida de lo posible que estén presentes durante el día. Que me gusta comer frijoles, bueno, entonces que estén los frijoles, no pasa nada. Que no me gustan las lentejas, no importa, pero entonces que estén los frijoles. No me gustan los frijoles, pero me gustan los garbanzos, no importa, entonces que estén los garbanzos. Lo importante es que estén, ¿cuánto? Media taza en el almuerzo, media taza en el desayuno, o media taza en la mañana, o en el gallo pinto de la mañana. Lo poquito que podamos estar o tener presente ya es ganancia. Y de ahí para arriba, pues bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que como población y como país, el consumo de leguminosas y particularmente de frijoles ha ido disminuyendo particularmente en la población adulta. Cada vez comemos menos frijoles. Ahora con la pandemia, pues empezamos a consumir un poquito más, pero como país y como cultura casi no comemos frijoles. Y es un alimento muy rico, muy importante. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podamos estar incluyendo por lo menos media tacita de frijoles al día, pues súper bien, ¿verdad? Hay gente que me dice, bueno, es que los frijoles me caen pesados. Entonces, por ejemplo, ayuda mucho dejarlos en remojo el día antes, botarles el agua y cocinarlos con agua fresca. Ayuda mucho, por ejemplo, cuando los dejamos en remojo, ponerles una cucharadita de bicarbonato. Después, obviamente, botar el agua de remojo con el bicarbonato y ponerles agua fresca. Si haciendo eso igual me caen mal, ayuda mucho, por ejemplo, cocinarlos y después majarlos con un tenedor, ¿verdad? También funciona muy bien. Y si después de majarlos con un tenedor todavía me siguen cayendo mal, entonces funciona mucho hacerlos en forma de sopa, ¿verdad? Como sopa negra. Hay gente que a veces me pregunta, ¿y el caldo de frijol qué tal? El caldo de frijol es delicioso, pero su aporte nutricional es mínimo porque es solamente agua, ¿verdad? Entonces, si voy a consumir caldo de frijol, me tengo que asegurar que también vayan los frijoles, ya sea porque los licué con el caldo o porque es el caldo más los frijoles, pero solo el caldo como tal, su aporte nutricional es muy poco, es mínimo. Entonces, ahí sí es importante acompañarlo en la medida de lo posible con frijolitos, por ejemplo. ¿Qué es el asunto con los frijoles? Bueno, que como ustedes ya vieron, aparte de la proteína y la fibra, bueno, entonces tenemos hierro, tenemos vitaminas como el folato, cobre, zinc y otros micronutrientes que, si ustedes se fijan, son de los que hablamos al principio, que están muy relacionados con tener el sistema inmunológico en su mejor condición, si fuera el caso. Entonces, el aporte nutricional de los frijoles y en general de las leguminosas, como les digo, es excepcional como pocos grupos de alimentos. Los invito a que coman más frijoles, chiquillos. Son buenísimos. Lácteos. Los lácteos hay gente que no le gustan, hay gente que les cae mal, pesado. Los lácteos son una excelente fuente de proteína, son una excelente fuente de calcio, son una excelente fuente de grasas saludables, si fuera el caso también. Vitaminas y minerales, calcio particularmente, hierro en cantidades un poquito más pequeñas, vitamina D también es sumamente importante. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podamos incluir lácteos bien. ¿Qué es lo que pasa con los lácteos? Que no todo lo que viene de la leche son lácteos. Entonces, cuando hablamos de lácteos, hablamos usualmente de 3. La leche, el queso y el yogur. Y listo. Leche, queso y yogur. Después de ahí, cualquier otro derivado que a ustedes se les ocurra, como la natilla, el queso crema o la mantequilla, no son lácteos. Esos son grasas. Los incluimos en el grupo de las grasas. ¿Por qué? Porque el aporte nutricional es distinto. El yogurt, el queso y la leche tienen un aporte nutricional muy similar. Alto contenido de proteína, alto contenido de calcio, bajo contenido de grasa. La natilla, el queso crema y la mantequilla no tienen proteína y tienen un alto contenido de grasa.
tampoco tienen aporte de calcio. Entonces, ustedes se fijan, son muy diferentes. Vienen del mismo producto, sí, pero nutricionalmente hablando, son completamente distintos. Y aquí entramos en la parte de los probióticos. Hay algunos de ellos, por ejemplo, el yogur principalmente, o a veces también la leche agria, para los que les gusta consumir la leche agria, que vienen con probióticos. Y los probióticos son sumamente importantes porque ayudan a prevenir enfermedades. No solo enfermedades intestinales, sino también que los probióticos, que son estas células beneficiosas que viven en mi intestino, se comunican con las células del sistema inmune. Y les, como quien dice, les sopla y les ayuda a mencionar, digamos, si hay agentes infecciosos presentes en algún lado y les ayuda a modular su respuesta, mejora su respuesta. Cuando tenemos una microbiota o la parte de la flora intestinal saludable, entonces es un indicador también o está relacionado con un sistema inmunológico más, no me gusta usar esta palabra, pero digamos que más fortalecido si fuera el caso. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podamos incluirlos también en la alimentación, mejor. ¿Cuánto? Por lo menos 2 porciones al día, si es posible. Si no es posible 2, si es posible una está bien. Habrán gente que le dice que hasta 3, bueno, 3 podría ser, pero 3 es realmente difícil, entonces de 1 a 2 porciones al día funcionan sumamente bien. Hidratación, eso es de lo que estábamos hablando antes. La hidratación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como ustedes ya bien deben saber, y han escuchado por muchos también a veces anuncios, estamos compuestos en su mayoría por agua. Y eso es cierto, estamos compuestos en nuestra mayoría por agua. Nuestras células están compuestas en su mayoría también por agua. Necesitamos agua para funcionar. ¿Cuánto? ¿Cuánto es una cantidad difícil de decir? Nosotros, por conveniencia, hablamos de 6 a 8 vasos. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta es la cantidad que le funciona a la mayoría de gente. Pero lo cierto es que es algo completamente individual. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Ustedes bien lo decían antes. Puede depender, por ejemplo, si vivo en un lugar con clima caliente o si vivo en un lugar con clima frío. Si vivo en un lugar con clima caliente, probablemente voy a perder más líquido por proceso de transpiración que si vivo en un lugar que es más frío. No quiere decir que en un lugar frío no pierda, pero pierdo menos. No es lo mismo en un lugar más alto que en un lugar más bajo también. No es lo mismo, por ejemplo, si soy una persona que ya naturalmente sudo mucho que una persona que casi no suda. No es lo mismo una persona que hace mucho ejercicio que una persona que no lo hace también, ¿verdad? Entonces son muchos los factores que van a influir en el proceso de hidratación. Alguien por ahí mencionaba y decía, bueno, yo tomo agua cuando tengo sed. Y ojo con eso, es una estrategia adecuada, pero no es necesariamente la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque cuando presento sed, eso quiere decir que tengo horas de estar deshidratado. La sed es un indicador de deshidratación tardío. Esto quiere decir que para cuando ya tengo sed, tengo varias horas de que mi cuerpo ha andado, digamos, con menor cantidad de líquido a la que necesito. Entonces, por ahí hablaban también de, bueno, estar consumiendo agua cada cierto tiempo. Es una buena estrategia, ¿verdad? Hablaban, por ejemplo, de fuentes de hidratación. Y sí, por ejemplo, si tomo cafecito, el agua que va en el cafecito es hidratación. Me tomé una sopa, el agua que va en la sopa es hidratación. Que me comí una fruta o un vegetal muy acuoso, bueno, el aporte de agua que hay en esa fruta o en ese vegetal también aporta la hidratación como tal, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de 6 a 8 vasos de líquido al día, ¿verdad? No incluimos tanto la hidratación de las frutas y los vegetales. Suman, pero no los vamos a incluir ahí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo va a consumir en la cantidad que se requiere tampoco. Entonces incluimos los vasitos como tal. Y de esta cantidad de 6 a 8 vasos, buscamos que casi siempre, por lo menos la mitad, o sea, unos 4 vasos, sean de agua pura y no de agua en forma de frescos o agua en forma de sopas, ¿verdad? Entonces por ahí hacemos la diferencia. Que me gusta mucho tomar leche, excelente, porque la leche también va a ser una buena fuente de hidratación como tal. Pero lo importante es que esté presente. ¿Cómo puedo saber yo si la cantidad de líquido que estoy consumiendo es la adecuada? La forma más fácil es con la primera orina del día. Me levanto y voy al baño y orino y entonces me fijo en esa orina. Si tiene un color muy oscuro o un color como un amarillo casi marrón o un amarillo muy anaranjadito, o si tiene un olor como muy concentrado, eso es un indicador de que me hace falta líquido. Si tiene un color amarillo pajita, un color amarillo más claro, es un indicador de que tengo una hidratación pues, adecuada. Si es un color transparente o mi orina es muy parecida al agua, básicamente es de color transparente, ojo, porque eso quiere decir que estoy consumiendo más líquido del que necesito también. Y cuando hablamos del cuerpo, siempre hablamos de un balance, ni más ni menos de lo que el cuerpo necesita. Mucha agua tampoco es buena idea. Ya por ahí antes hablaban de que mucha agua puede, por ejemplo, producirme se llama hiponatremia, si fuera el caso. Lo que hace es que diluye el sodio que está en la sangre.
Eso no es buena idea porque eso ya lo necesitamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso empieza a suceder? El cerebro nuestro, por ejemplo, está compuesto en su mayoría de agua. Cuando tomamos mucha agua, más agua de la cuenta, el cerebro empieza a inflamarse. Esa inflamación se traduce en un principio como un dolor de cabeza. Pero si esa inflamación no se corrige, esa inflamación puede después terminar en problemas de salud más complicados e incluso la muerte. Ojo que eso es algo, es poco común, pero la gente que consume hasta 6 litros de agua al día está en un riesgo muchísimo mayor digamos, de muerte por ese consumo excesivo de agua. La gente piensa que el agua es inocua porque el agua es saludable y que el agua es bien. Y inocuo no hay nada, ¿verdad? Inocuo no existe. Cuando hablamos de salud no existe el término inocuo. Lo que en una cantidad o en una dosis me hace bien, en otra me puede matar si fuera el caso. Y eso incluye el agua como tal. Entonces, ojo con la gente que a veces, porque es muy común, a veces sale con lo que era de hay que tomar hasta 3 o 4 litros de agua al día. Y ojo que eso no es cierto. No es cierto y no aplica para la mayoría de la población de la gente. Y cantidades muy excesivas pueden incurrir en riesgos para la salud muy altos. Entonces, aquí lo importante es cantidades adecuadas. No sé si con este tema de la hidratación hay alguna consulta o si me expliqué bien o si hay alguna preguntita. ¿No? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Ok, les dije que el consumo de grasitas, ya vamos cerrando. El consumo de grasas, las grasas son sumamente importantes. Las grasas no las podemos dejar de consumir. ¿Por qué? Porque resulta ser que en las grasas hay ciertas vitaminas que solo encontramos ahí. Las vitaminas A, D, E y K solo las vamos a encontrar en las grasas. ¿Por qué? Porque son solubles en grasas. Entonces necesitamos consumir grasitas en alguna cantidad porque solo de esa forma vamos a obtener esos nutrientes. Pero resulta ser que aparte de eso, las grasas como tal, hay grasas que son más saludables que otras. Yo me imagino que ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el famoso omega 3 o los famosos EPA y DHA, que a veces son muy comunes en las leches que son de polvito para los niños. Bueno, EPA y DHA son un tipo de omega 3, si fuera el caso. Y el omega 3 nos hemos dado cuenta de que es sumamente importante, de que tiene muchísimas funciones. Y entre esas funciones, bueno, lo asocian mucho con la parte cognitiva, procesos de aprendizaje, desarrollo cerebral y demás, pero también tiene que ver mucho con salud cardiovascular. El consumo de omega 3, una cantidad adecuada de omega 3, es antiinflamatorio, ayuda a reducir la inflamación del cuerpo, ¿verdad? No solamente cuando me golpeo, cuando me duele la cabeza, sino en general a nivel celular, a nivel microscópico, ayuda a disminuir la inflamación de las células y eso se traduce en un menor riesgo de infarto, por ejemplo. Entonces es importante buscar consumir grasas saludables. Tenemos las grasas saturadas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, que usualmente están asociadas con no ser tan saludables, y tenemos las grasas mono y poliinsaturadas, que son un poquito más saludables. Entonces vamos a ver ahorita dónde están cada una de ellas. Pero entonces, de forma general, lo que son aceites, todos los aceites, no importa cuál, pero en general lo que son aceites, con excepción del aceite de coco, lo que son aceites, el aguacate, las semillas y las nueces, o la trucha y la sardina, son fuente de grasas saludables. Lo que son aceite de coco, mantequilla, margarina, natilla, queso crema, mayonesa, crema dulce, frituras en general y embutidos, son fuente de grasas saturadas y de grasas trans que no son tan saludables y que si abusamos en su consumo aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué otras fuentes son de grasas pues, relativamente saludables? Bueno, por ejemplo, cuando consumimos pollo, idealmente el pollo sin piel, ¿verdad? Los pescados en general, los cortes de carne magros, aquellos cortes de carne donde no se ven piecitas o partecitas blancas. Y como ya les decía, el aguacate, las semillas y los aceites también van a ser grasas insaturadas o grasas saludables como tal. Entonces, las grasas son importantes, sí, las necesitamos, claro que sí, no podemos dejar de consumirlas, pero entonces buscamos seleccionarlas mejor. Aquellas que son más saludables con respecto a aquellas que no son tan saludables. ¿Quiere decir que no puedo comer estas del todo? No, puedo consumirlas, claro que sí. Puedo darme el lujo, el gusto de consumirlas, no pasa nada, pero en menor cantidad y con menor frecuencia. No puedo abusar de ellas. Que tengo algún problema de salud, por ejemplo, cardiovascular o algo así, entonces con mucha más razón buscamos cuidar el consumo de este tipo de productos, ¿verdad? Ojo con esa parte por ahí. Pero en general no buscamos eliminarlas o evitarlas al 100% porque es poco realista si fuera el caso. Lo que buscamos es mejorar la selección de ellas. No sé si con la parte de grasas hay alguna consulta. Yo tengo una preguntita ahí, referente a las grasas, entre aceite y la manteca. En el caso mío, en mi
hogar materno siempre se cocinó con manteca, el aceite casi que no existía. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la manteca normal, verdad? Y el aceite, en referente al como consumo de grasa? ¿Cuál es mejor o si ambas son similares? Si ustedes se fijan, la manteca es sólida, ¿verdad? La manteca es blanca o amarillita y es sólida. O tiene una textura semisólida, por lo menos. Los aceites siempre son líquidos. Eso se debe a la composición química y nutricional de los aceites. ¿Qué es lo que pasa con las grasas saturadas? La manteca es una grasa saturada. Las grasas saturadas son lineales, son moleculitas que tienen esta forma, con una forma lineal. Entonces, es muy fácil para las moléculas de grasa saturada acomodarse una encima de la otra, como si fueran ladrillos o bloques de Lego o una cosa parecida. Es muy fácil acomodarse una encima de la otra. Y eso hace que entonces a temperatura ambiente sean sólidos. Las grasas insaturadas no son lineales, tienen sus quiebres y sus quiebrecitos son en diferentes formas. Entonces eso hace difícil para ellas que caiga una encima de la otra y se acomoden, sino que se acomodan pero empiezan a quedar como chuecas, como quien dice. Eso les imposibilita hacerse sólidas a temperatura ambiente. ¿Por qué les explico esto? Porque resulta ser que las grasas saturadas son las que provocan la famosa aterosclerosis. ¿Qué es una aterosclerosis? Es la obstrucción de las arterias. Ustedes han visto a veces que dicen, es que tuve una obstrucción en una arteria y me produjo un infarto. Y entonces enseñan una foto de una arteria obstruida y todo se ve como la arteria y adentro se ve como llenito de algo amarillo, como que se va tapando. Ok, eso que se va tapando es usualmente un producto de grasa saturada con colesterol y otros productos como tal. Entonces, la grasa saturada como tal contribuye a la formación de esas arterias tapadas, por así decirlo. Las grasas insaturadas, por el contrario, más bien buscan prevenir esa formación de esa obstrucción en la arteria como tal. Entonces, desde ese punto de vista, si tuviéramos que escoger entre una grasa que es saturada y que me va a producir o que puede promover el producto, digamos, de estas arterias tapadas y una grasa que no, pues entonces vamos a escoger la grasa que no me va a producir esto. Las grasas insaturadas lo previenen, las grasas saturadas lo ocasionan, si fuera el caso. ¿Qué es lo que pasa con la manteca? Bueno, que la manteca hace mucho tiempo era sumamente disponible y no teníamos suficiente evidencia tampoco para poder decir si era perjudicial o no. También, particularmente, y eso es una realidad, consumir o cocinar con manteca, particularmente la manteca de cerdo, aporta un sabor particular a las comidas que no lo aportan otras grasas. Entonces mucha gente incluso a la fecha lo hace porque dicen es que así es como sabe más rico un producto que el otro, ¿verdad? Es por el perfil lipídico que tienen, eso es una realidad. Pero el problema es que su consumo no es saludable. Por eso es que a estas alturas de la vida constantemente nos escuchan decir busquen cocinar con aceites y hacer frituras con aceites y no con mantecas o con mantequilla, por ejemplo, que es un principio muy parecido. Ustedes me pueden decir, bueno, es que de vez en cuando, por allá, una vez perdida, en mi familia se reúnen y hacen algo con manteca de vez en cuando. De vez en cuando podríamos pensar de forma muy esporádica que no es perjudicial. Consumir y preparar todas las comidas con manteca, yo les diría que no es lo más recomendado ni lo más adecuado porque puede poner en riesgo mi salud cardiovascular. Profe, otra pregunta. ¿Cuántos Dígame, huevos don Edgar. se puede comer el adulto mayor? ¿Cuántos huevos? Ya en la semana. ¿Cuántos huevos le gusta comerse? Todos los días uno. Perfecto, está bien, no pasa nada. Y no hay ningún problema. Aún teniendo diabetes. Sí, está bien, no pasa nada. Un huevo todos los días está bien. Para usted, don Edgar, un huevo todos los días está bien. Si le preguntan, usted le dice que Manuel a usted le dijo que un huevo todos los días está bien. Y si alguien le dice que no, usted le pasa mi número de teléfono y yo hablo con esa persona. Pero eso es para usted particularmente. Si no se lo quiere comer, me manda. Ve, ahí está. Y si no quiere, entonces don Ronald le hace el favor y se quiere, come lo manda. huevo que usted no se quiere comer. Sí, vean, aprovechando lo del huevo es muy común. Hace mucho tiempo se hablaba de que el huevo era fuente de colesterol, que no se debía consumir mucho, que no se debía abusar y que de repente máximo 3 huevos al día. A la fecha sabemos que una persona, incluso una persona que tiene colesterol alto, podría consumir un huevo al día sin ningún problema. Y hay personas que dependiendo de, y sí, eso sí, ojo, ya individualizando cada caso, revisando cada caso, hay gente que podría comer más de un huevo al día sin ningún problema todos los días.
no hay ningún problema. Entonces, el huevo es una excelente fuente de proteína, es una excelente fuente de nutrientes, es sumamente versátil, es sumamente asequible, entonces no hay razón para que debamos excluirlo de nuestra alimentación como tal. El huevo puede estar presente. Mínimo no todos los días, no pasa nada. Ok, y ya para ir cerrando, porque me da pena con el tiempo de ustedes, ya son las 12 y técnicamente hasta ahora ya íbamos cerrando. Por mí no hay ningún problema, pero me da pena por el tiempo de ustedes. Entonces, cuidar la forma en la que preparamos los alimentos, chiquillos, es sumamente importante. Principalmente por el tipo de grasa que utilizamos, que es de lo que veníamos hablando. Entonces, ojo con la forma en la que preparamos los alimentos, porque si todo lo hacemos de forma frita o con frituras, estamos aumentando la cantidad de grasa que estamos consumiendo. Y eso se traduce en muchas cosas. Más calorías de las que necesito, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de problemas de triglicéridos o colesterol y eventualmente exceso de peso, y pues todo eso deriva en un estado nutricional menor y eso me vuelve más susceptible a enfermedades. Entonces, debemos alternar un poquito. No todo debería ser frito. Ojalá unas preparaciones horneadas, otras asadas, otras hervidas o al vapor, otras a la plancha, pero ojalá que no todo siempre sea hervido. Que cuando como, por ejemplo, carne, no todo sea siempre hervido. Cuando me como el huevo, que no sea siempre huevo frito, por ejemplo. Es importante buscar variar, ¿verdad? Condimentos artificiales, frituras, enlatados, o sea, salsas de paquetito, esos productos hay que buscar en la medida de lo posible reducirlos. ¿Por qué? Usualmente, bueno, frituras por el aumento de la cantidad de grasa que usamos, que usualmente no son grasas saludables. Condimentos artificiales y enlatados por la cantidad de sodio o de sal que llevan adentro. Y esa cantidad de sodio y sal condiciona a mayor presión arterial, a más hipertensión, si fuera el caso. Y en el caso de las salsas preparadas, pues es un poquito de ambas. Salsas preparadas tienen mucha sal y aparte muchas de esas tienen mucha grasa. Entonces, podemos reducir su consumo y utilizar más, por ejemplo, hierbas aromáticas o condimentos naturales y métodos de cocción que no requieran tanto la fritura. Eso usualmente mejora también el perfil nutricional de las preparaciones. Y ya por último, este es el consejo que menos le gusta a la gente, pero es buscar reducir o evitar consumir alimentos con un bajo valor nutricional. ¿Qué son alimentos con un bajo valor nutricional? Yo sé que cuando les digo yo a ustedes eso, ustedes ya en su mente ya pensaron en más de un alimento que puede caer en esta categoría, ¿verdad? Usualmente hablamos de todo lo que son frutos de paquetito, galletas rellenas o reposterías o chips o papitas o gaseosas o juguitos de encajita, juguitos procesados. Usualmente todo eso entra en esa categoría. Comidas rápidas, no solamente los de las cadenas de restaurantes, también por ejemplo cuando voy y compro las soditas o demás, también eso es un problema. No quiere decir que no tengamos que consumir nada de esto, pero la frecuencia con la que lo consumimos es lo que puede llegar a ser un problema, ¿verdad? Ahora, ¿por qué buscamos reducir el consumo de estos productos? Ya ustedes me escucharon decirlo, pero entonces se lo repito otra vez. El aporte de grasas que tienen no es el más adecuado, tienen mucho aporte de grasas saturadas que no son las más apropiadas o las más adecuadas, usualmente tienen un aporte de azúcar muy alto. El uso de harinas que utilizan, por ejemplo, para hacer la repostería o las galletitas son harinas muy refinadas, ahí no hay fibra, entonces perdemos esa parte por ahí. Y tienen un aporte calórico o de calorías o energía altísimo. Y aparte de eso, no tienen un aporte de nutrientes muy importante, tienen un bajo contenido de fibra y muy importante esta otra, no aportan saciedad. ¿Qué significa eso? Que usualmente hoy me como un paquete de galletas y a la media hora tengo hambre, entonces tengo que volver a comer. Y eso es un problema, porque cuando eso sucede, la conducta que se produce es la de estar consumiendo más energía de la que necesito a lo largo del día y eso eventualmente condiciona al exceso de peso. Entonces, buscamos reducir en la medida de lo posible la frecuencia con la que consumimos este tipo de productos. Y ya con eso, entonces, cerramos. Esto que está aquí es nada más el resumencito de los consejos de los que estuvimos hablando para mantener una alimentación un poquito más saludable. Como ustedes ya vieron, esto nada más es como una pincelada, es como lo más basiquito. De esto podríamos profundizar un montón en cada uno de estos consejos, obviamente, e individualizarlos muchísimo más dependiendo de cada una de las personas. Pero nada más como para que tengamos un panorama un poquito más amplio cuando nos hablan de alimentación saludable, usualmente qué implica o con qué está relacionado un poquito por ahí. Espero que haya sido de provecho, espero que les haya funcionado bastante. Yo contentísimo de estar compartiendo con ustedes y pues si eventualmente después a lo largo nos volvemos a ver, pues buenísimo también. Pero por lo pronto entonces esto sería. Ya aquí si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, pues yo con muchísimo gusto, pero no sé por la parte del tiempo cómo andamos, entonces me da pena por ese lado. Muchas gracias. Mira qué interesante. Hoy aprendimos un montón de cosas. Sí, claro. Y me antojé
me antojé de una dona. No, mentira. No creas, a mí me pasó con la foto, a mí me pasó exactamente igual. Bueno, vamos a ver, como decís vos con el tema de las dudas y el tiempo, pienso yo que podríamos tal vez trabajar un par de dudas, tal vez. Yo pienso que, vamos a ver, ya que quedó la invitación abierta del profe a acompañarnos en otro momento, yo pienso que pues Claro. podríamos aprovechar en otro momento una sesión de otro tema y también ver el tema de las consultas. Por ahí veo que hay consulta de don Mario y ¿quién más? De Elizabeth. Elizabeth, ok, con estas dos preguntitas, digamos, terminaríamos el tema. Sería primero don Mario que levantó la mano primero y después doña Elizabeth. Adelante, don Mario. Bueno, las gracias al profesor porque ha sido de mucho provecho y bueno, yo por mi parte, el tiempo no me importaría, porque sí, yo sé que estamos condicionados. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Yo estoy pasando por un periodo de bajonazo, que le llamamos nosotros, ¿no? Un cansancio extremo y según me dijo un médico, pues ya, pues a la edad de nosotros, pues ya pues necesitamos ¿cómo se llama? Una ayudita externa, que ya los nutrientes, vitaminas, mineral, no los absorbe bien el cuerpo, entonces necesitamos de un suplemento vitamínico. ¿Qué hay de cierto en eso? Ok, ojo con eso. Los suplementos vitamínicos usualmente son la última línea de tratamiento para cualquier condición, si fuera el caso. Cuando hay atrofias nutricionales, digamos, atrofias de absorción, eso quiere decir que ya nuestro intestino, que es el órgano que se encarga de absorber los nutrientes, ya no está funcionando bien, pues entonces podemos buscar otra vía. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, pensemos en los suplementos más comunes. ¿Cómo los ingerimos? Usualmente los ingerimos por la boca también, ¿verdad? Eso quiere decir que si no estoy absorbiendo los nutrientes de los alimentos y me meto el suplemento por la boca, tampoco voy a absorber el suplemento si el problema es la absorción como tal, ¿verdad? Porque estoy usando exactamente la misma vía de administración. Entonces, bajo ese principio, no podría pensar que el suplemento es la mejor vía. Y en realidad, los problemas de mala absorción no son tan comunes y usualmente se diagnostican de otra forma. Entonces, si ya hay un diagnóstico efectivo de que hay problemas de mala absorción, buscamos otras vías, por supuesto. Pero si nada más es porque, por ejemplo, ando cansado o algo así, puede deberse a diferentes razones. Puede ser, por ejemplo, que el aporte de vitaminas, es principalmente vitamina B6 y vitamina B12, no es suficiente. Entonces, por ahí habría que corregir. Puede ser, por ejemplo, que el descanso no es el adecuado, no solamente en tiempo, sino en calidad, ¿verdad? Pueden haber múltiples razones y habría que empezar por explorarlas, pero probablemente la forma de corregirlo no va a ser utilizando un suplemento. También porque los suplementos son caros, ¿verdad? Los suplementos no son baratos, los suplementos no nos los regalan en el súper. Y hay formas más efectivas y económicas y más nutritivas de corregir ese tipo de deficiencias. Lo que pasa, don Mario, es que ya ahí es cuestión de consulta, es cuestión de revisar, es cuestión de ya empezar a indagar un poquito, empezar a escarbar por dónde puede andar el problema y buscar cuál es la forma más efectiva de corregirlo. Pero sí le voy, digamos, como soplando, como quien dice, que el consumo de suplementos no va a ser la forma más efectiva de lograrlo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Ahora seguiría doña Elizabeth. Adelante, doña Elizabeth. Muchas gracias por la charla, estaba muy preciosa, aprendimos bastante. Lo que yo quería preguntar es, con respecto a lo que preguntó don, no me recuerdo el señor, el nombre, pero de la manteca. Si la manteca dice origen vegetal, siempre es mala, es saturada. Sí, la manteca que conseguimos ahora, la famosa manteca que viene como una burbujita como así, es de origen vegetal. Lo que hacen con esta manteca es que pasa por un proceso de hidrogenación, que es bueno, ya ahora no es tan común el proceso, pero bueno, es un proceso en el que usan un aceite, le agregan ciertas sustancias, por así decirlo, para hacerlo sólido. Es muy parecido. Tiene la única diferencia de que no hay aporte de colesterol, a diferencia de la manteca que viene de productos animales, pero desde el punto de vista nutricional,
nos afecta, no son tanto las grasas saturadas en este caso particular, sino el proceso en el que lo hacen sólido lo que nos va a afectar. Porque hay una transformación de las moléculas que forman parte de la grasa como tal. Entonces pasamos de una molécula que antes era beneficiosa a una molécula que ya ahora por su forma no es tan beneficiosa. Ese es el problema principalmente. Esa transformación que sufrió la moleculita para ahora verse de esa forma sólida. Entonces, igual de cualquier manera, la recomendación sigue siendo la misma. Preferir a aquellos aceites, aquellos que son líquidos a temperatura ambiente, sobre aquellas grasas que son sólidas a temperatura ambiente. ¿Verdad? Por ahí el asunto. Con excepción del aceite de coco. El aceite de coco sí no es buena idea en ningún contexto, chiquillos. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Profe, ahí yo le agregaría, a ver si usted tal vez nos puede agregar un pelito más sobre este tema de la grasa. Es que ahora está muy de moda las famosas freidoras de aire, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos, qué rol podrían tomar estas famosas ollas que ahora incluso hasta las venden baratísimas. Antes eran muy caras, ahora son más Antes eran accesibles. carísimas, sí. Ajá. ¿Verdad? Que, digamos, ¿qué rol podrían tomar pensando en todo ese tema del que hablabas, digamos, de la grasa y demás? Ok, entonces vamos con las freidoras de aire. Las freidoras de aire las traen. ¿Qué es lo que pasa con las freidoras de aire? Vamos a dejar de lado ciertos aspectos técnicos, pero bueno, desde el punto de vista de aplicación como tal, la idea de la freidora de aire es no utilizar aceite para que el producto final que se produce tenga una característica física muy parecida a la de la fritura. Entonces, si hago unas papitas o si hago, no sé, un pescado o alguna pieza de pollo, lo que fuera, que el producto final sea muy parecido a una fritura sin haber agregado ese aceite. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, que el proceso de cocción de fritura como ese no hay un reemplazo, no existe. Hay que usar grasa para obtener ese producto como tal. Y eso la gente lo sabe. ¿Por qué? Porque ahora usan una freidora de aire, pero le echan un poquito de aceite al producto antes de cocinarlo. Y siempre cuando le pregunta a la gente por qué le agregó el aceite antes de cocinarlo, dicen porque la textura no es la misma, porque queda más rico así cuando le agrego el poquito de aceite. Y claro, es que el proceso de fritura es una maravilla. O sea, esa es la realidad del asunto. El proceso de fritura es una maravilla. La transformación que hace en el alimento no la logra ningún otro proceso, si fuera el caso. ¿Qué es lo que pasa entonces con las freidoras de aire? Que crean una ilusión de que estoy comiendo más saludable cuando no. ¿Por qué? Porque entonces es lo mismo. Estoy agregándole grasa adicional al producto y lo estoy cocinando con esa grasa adicional con el afán de que me quede más parecido a lo que es la fritura, ¿verdad? Y si no hay grasa, no va a quedar parecido. Entonces, si la freidora de aire la usara como se pensó en su inicio, que es literalmente no utilizar grasa adicionada, pues bien, digamos, no tendríamos ningún problema, la herramienta funciona súper bien y demás, pero el uso común de la herramienta no es ese. La gente hace sus papitas, pero le pone su chorrito de aceite en spray o su chorrito de aceite y después la mete a la freidora. Entonces, el objetivo que tenía la freidora se perdió, ¿verdad? Entonces, en ese caso, desde el punto de vista nutricional, terminamos en una situación muy parecida, ¿verdad? Como tal. Entonces, funcionan, sí funcionan, son sumamente prácticas. Por ejemplo, para hacer un trozo de pescado, uno se desentiende, lo mete, menos reguero, menos desorden, queda súper bien. Pero si siempre le estoy agregando una grasa a la que necesito, entonces el propósito que tenía lo estoy perdiendo. Entonces, básicamente es lo mismo. Perfecto, profe. Muchas gracias. Yo creo que ya Daniela haría ya el cierre. Y nos falta la foto, Sí, muchas gracias. De hecho, eso les iba a decir. Bueno, primero agradecerles mucho a ustedes por estar acá, por participar de este encuentro que tuvimos hoy. Agradecerle al profe Manuel también por todo el conocimiento que nos ha venido a compartir, ¿verdad? De este tema tan bonito que es tan habitual en nosotros, ¿verdad? Porque la comida es parte del día a día, ¿verdad? Tenemos que comer todos los días, entonces siempre tenemos tantas dudas, ¿verdad? Como tantas inquietudes, entonces más bien este espacio se hace pequeño, ¿verdad? Para hablar sobre este tema. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ya antes yo encantado. Muchas gracias, muchas gracias. Ya para cerrar, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo, la profesora Lorena nos va a hacer una lectura pequeñita, ¿verdad? La lectura habitual que hemos venido haciendo.
estos viernes. Y le vamos a decir a Manuel que no se nos vaya porque también nos hace falta la foto. ¿Está bien? Está bien. Manuel, vos podrías dejar de compartir eso. Muchas gracias. Listo. Para podernos Gracias. Lista, Lore. Sí, bueno, como es como decía Daniela, como es habitual en nuestro taller, en nuestras actividades, siempre terminamos recordando la lectura con algún textito que traemos cada semana. Aquí tengo yo uno muy corto y muy hermoso, que es del poeta Juan Ramón Jiménez. Una prosa corta y es del libro que seguramente ustedes recordarán, Platero y yo. La primera edición se editó por ahí de 1913, si mal no recuerdo. Se llama Ángelus y dice así: mira, Platero, que de rosas caen por todas partes. Rosas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se llenan de rosa la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes tú quizá de dónde es esta blanda flora? Que no sé yo de dónde es, que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste, más rosas, como un cuadro de Frangélico, el que pintaba la gloria de rodillas. De las 7 galerías del paraíso se creyera que tiran rosas a la tierra, cual en una nevada tibia y vagamente colorida, se quedan las rosas en la torre, en el tejado, en los árboles. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado, más rosas y más rosas. Parece Platero mientras suena el Ángelus que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana y que otra fuerza de adentro más altiva, más constante y más pura hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas, que se encienden ya entre las rosas, más rosas. Tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son 2 bellas rosas. Gracias. Muchas gracias, Lore, qué bonito. Sí, es una prosa muy hermosa. Qué bueno, Platero y yo. Muy sí, bien, Platero y yo. Sí. Buenos recuerdos. Qué lindo, Sí. ¿verdad? Nos recuerda a la infancia. Sí, de esos libros clásicos que nos han acompañado toda la vida, ¿verdad? Bueno, vamos a la foto. Ajá, sin tomarnos una foto, pero también les quería pedir, por favor, para que ahora no se nos desconecten, don Edgar, doña Elizabeth y doña Ana Patricia y Oscar, para que nos quedemos al final para ver unas cositas, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Sí, entonces, está bien. Muchas gracias. Entonces, listos, tomamos la foto. Te iba a preguntar, Daniela, un segundito, no sé si doña Ana Patricia podrá encender la cámara. Si no, todo bien, si puede, genial, si no, tranquila. Sí, está bien. Muchas gracias. Ahora sí, muy bien. Eso. Bueno, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Don Edgar, sonríe, don Edgar, ¿qué es esa cara? Burro en lancha, don Edgar, burro en lancha, ¿cómo es eso, don Edgar? Vamos, otra para que don Edgar sonría, ¿ok? 1, 2, 3. Eso, muy bien. Bueno, también se nos olvidaba algo muy importante. La otra semana vamos a tener de invitado a otro profe de la U que nos va a hablar sobre la vacuna del COVID-19, ya que hay tantas dudas, ¿verdad?, sobre este tema. Entonces, para que nos sigan acompañando y no se les olvide la tarea, ¿verdad? ¿Podemos repetirla, Dani? Repitámosla. Claro. Bueno, ya la mayoría... Yo tengo la vacuna. Disculpe, doña Ceci. Yo tengo la vacuna ya. Ayer me vacunaron.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, doña Ceci! ¡Qué dichosa! ¡Qué bien! ¡Qué dicha, Ceci! No me dio nada, que estoy. ¡Ah, no! Se siente bien, qué dicha, doña Ceci. ¡Qué bueno! Está rajando, doña Ceci está rajando. Ah, sí. Qué bueno, doña Ceci, de verdad, qué alegría y esperamos que también a todos ustedes les vaya llegando esa oportunidad, ¿verdad? De poquito a poquito y lo más pronto posible, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nada más para hacerles un recordatorio ya antes de terminar sobre la tarea para la otra semana. Ya a la mayoría de ustedes les llegó un paquetito con algunos materiales. Entonces, en la otra semana esperamos que ustedes hagan un dibujo o escriban, hagan algo, ¿verdad? Que represente lo que aprendieron el día de hoy, algo que les llamó mucho la atención, por ejemplo, sobre algún alimento, sobre algún consejo de los que nos dio Emanuel acá en este conversatorio. ¿Por qué? Porque la otra semana de hoy en 8 lo vamos a revisar, ¿verdad? Ustedes van a activar sus cámaras y vamos a ver lo que hicieron. Pueden pedirle ayuda a alguien, ¿verdad? Por eso no se preocupen. Muy bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por Muchísimo toda gusto, la yo información feliz y tan contento. Yo feliz y contento, más bien para nosotros es un privilegio que nos inviten a formar parte de estas iniciativas y como les decía antes, si fuera el caso, estamos en la mayor anuencia, entonces con muchísimo gusto después ahí podemos conversar. Claro, De verdad, es un grupo muy bonito, conversan mucho, interactúan mucho, comparten mucho, eso siempre es muy rico, entonces en realidad se hace muchísimo más ameno. Muchísimas gracias por el espacio, por haberme invitado y nada, que estén muy bien entonces y que pasen bonita tarde y fin de semana. Igualmente. Gracias a usted. Pura vida. Nos Chao. vemos. Luego. Muchas gracias, que nos acompañe. Chao.